Bendiciones con todos. Tema 54, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos con el tema de Génesis, que está muy interesante, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar los hijos de Dios, hombres o ángeles, tercera parte. Y vamos a seguir con el mismo versículo de Génesis capítulo 2, que dice lo siguiente: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. En el tema anterior concluimos que de las tres interpretaciones más comunes acerca de quiénes son los hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 2, es más probable se refiera a un grupo de seres angelicales caídos. Ahora veremos por qué estos hijos de Dios cometieron esta transgresión. También veremos cómo es que pudieron procrear con mujeres humanas. También haremos un comparativo de lo que sucedió en los días de Noé con lo que sucede en la actualidad y por qué pensamos que la historia se repetirá de nuevo. ¿Por qué los hijos de Dios cometieron esta transgresión? Vamos a considerar esta pregunta. Considere que cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, ocasionó que otros ángeles también se rebelaran. De ahí tuvieron su castigo. Lucifer se convirtió en Satanás y los otros ángeles también cayeron. Entonces, ¿para qué se metieron en tanto trabajo estos ángeles de acuerdo a Judas? ¿Por qué se arriesgaron a ser castigados por Dios otra vez, acumulando pecado sobre pecado? ¿Por qué? Lucas capítulo 10, versículo 18 dice, es palabra de Jesús. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire la velocidad con que cae un rayo, así cayó Satanás del cielo, lo dijo Jesucristo. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, necesitaríamos ir a Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Satanás fue maldecido. Dios profetizó que el Mesías iba a nacer de la simiente o semilla de la mujer, quien lo derrotará y le herirá de muerte. Por lo que Satanás debió haber tenido una reunión con los ángeles caídos, sus seguidores, para decidir qué hacer para evitar que la profecía de su destrucción se cumpliera, y al mismo tiempo para frustrar el plan de salvación que el Señor tenía para la humanidad, posiblemente. Como resultado, su plan satánico fue el mandar a un grupo de ángeles caídos para que corrompieran el ADN, la semilla de toda la humanidad, y así evitar que la descendencia de la mujer, Jesucristo, le hiriera en la cabeza, lo que llevó a estos ángeles rebeldes a cometer una mayor transgresión dentro de los mandatos del Señor, al tener relaciones sexuales con mujeres humanas, por lo que están pagando en lo más profundo del infierno, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el día del juicio. Sé que esto no es muy popular en los sermones de las iglesias por el ser un tema fuerte y controversial y por el temor de los pastores de que no quieren perder a sus feligreses por hablar de estos temas. Pero la consecuencia de no conocer las estrategias del diablo, Efesios capítulo 6, versículo 11, es que tanto los incrédulos como incluso los cristianos continúan siendo engañados por estos seres angelicales caídos hasta el día de hoy. Sí, como los miembros de las iglesias se apartan con facilidad.
Pero regresando al tema, si recuerdan, la población que estimamos en nuestro estudio en Génesis capítulo 1, la población antediluviana, pudo haber sido de unos 7.000 u 8.000 millones de habitantes. Así que la tarea de estos ángeles debió haber sido titánica, porque tenían que corromper a todo el mundo para que no existiera ninguna posibilidad de que existiera la simiente de la mujer. Imaginen si estos Benei Ha-Elohim, al comando de Satanás, lograron infectar no solo a todos los seres humanos, con excepción de solo 8 personas, la familia de Noé, ya que Noé era perfecto en sus generaciones. Entendemos que tenía un ADN intacto, libre de corrupción, como veremos cuando estudiemos Génesis capítulo 6, versículo 9, sino que también a lo de los animales. Satanás pudo haber estado celebrando la victoria de su plan para frustrar el castigo que Dios le impuso a través de la desobediencia de la mujer al haber diseminado el ADN de los ángeles caídos por todo el mundo. Cuando de pronto vio con incredulidad cómo toda su descendencia corrupta moriría ahogada por el diluvio. Y así podemos responder a la pregunta de ¿por qué la raza humana fue destruida si fueron los ángeles caídos que pecaron? La respuesta sería para acabar con el ADN híbrido corrupto en la descendencia de los hijos de Dios. Muy interesante, ¿no es cierto? Génesis capítulo 6, versículo 12 dice, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En mi opinión personal, es que el pecado de los hijos de Dios fue repetido después del diluvio y el causante también de que Dios ordenara a Josué y a los israelitas que acabaran por completo con ciertos pueblos en la tierra prometida, porque ahí había gigantes y el ADN de sus habitantes estaba corrompido, incluyendo el de sus animales. Pero esto lo veremos con mayor detalle en Génesis capítulo 6, versículo 4. Pero observemos que muchas veces Dios no nos da explicaciones acerca de por qué hace las cosas. Pero Él tiene sus motivos para hacer las cosas necesarias para nuestra salvación, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, como dice Isaías 55:9. Nosotros simplemente necesitamos tener fe en Él y obedecerlo. Él no se va a equivocar jamás. Josué capítulo 6, versículo 21 dice, destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Ahora, en el libro de Enoc, los hijos de Dios son llamados observadores o vigilantes. ¿Sí? Daniel capítulo 4, versículo 13, versículo 17 y versículo 23, y menciona que 200 ángeles rebeldes bajaron a la tierra sobre el monte Hermón, al norte de Israel, con el propósito de corromper a la humanidad. Y de acuerdo con el apóstol Pedro y con Judas, el medio hermano de Jesús, todos estos ángeles caídos que participaron en este plan diabólico fueron castigados por su iniquidad, la cual están pagando encarcelados en lo más profundo y oscuro del infierno, un lugar llamado Tártaro, hasta el día del juicio final. Josué capítulo 1 versículo 6, Judas dice, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y Daniel capítulo 4 versículo 13 dice, en las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Judas nos explica
en todo el trabajo en el que se metieron estos ángeles caídos para cometer esta abominación. Porque primero, no guardaron su primer estado, dice. Esto puede significar que renunciaron a la autoridad que tenían sobre sus principados y dominios, ya que estos ángeles de clase de los principados debieron tener altos puestos en la jerarquía satánica, pero hicieron un juramento para sabotear las condiciones necesarias para que se cumpliera la profecía del Señor, aunque les costará su reinado, lo que muestra hasta este grado piensan que puede vencer a su creador. Jamás. Al parecer, creen que serán liberados del infierno y regresarán victoriosos al reino de Satanás, con mayores poderes por su sacrificio que hicieron. Además, dice Judas, dejaron su propia morada en el cielo, es decir, tomaron una decisión final y probablemente irrevocable, al invadir un dominio que estaba divinamente prohibido para poder ir tras la carne extraña, opuesto a su propia naturaleza, cometiendo inmoralidad sexual no solo con la raza humana, sino que en su perversión hasta con animales para corromper a toda la creación del Señor. Algo curioso es que la palabra utilizada para describir la morada viene del griego aiketerion, que solo se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento, en Judas capítulo 1 versículo 6 y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 2, donde el apóstol Pablo utiliza para hacer referencia al nuevo cuerpo que los creyentes vueltos a nacer anhelemos tener y que se nos dará durante la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino aquí en la tierra. Esto es, por increíble que parezca, la misma morada a los que los ángeles caídos renunciaron. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 2 dice, pues en verdad esta morada gemimos anhelando ser vestido con nuestra habitación celestial. Ahora, el apóstol Pedro nos explica que la prisión en la que están estos ángeles caídos, traducida como infierno, viene del griego tartarosas o tártaro, que es la sección del infierno más profunda. Esta es aún peor que la sección llamada abismo, en donde entendemos que los ángeles caídos y demonios solo están encarcelados temporalmente y pueden volver a salir, como Satanás, que estará preso solo por 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Por lo que entendemos, Tártaro es la sección del infierno que está reservada para encarcelar solo a los peores ángeles caídos y demonios que estarán prisioneros permanentemente y sin posibilidad de salir hasta que sean enjuiciados y arrojados al lago de fuego. Pedro también nos dice que fueron encarcelados al tiempo de su descendencia fue eliminada durante el diluvio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno tártaro y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un pregonero de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, el libro de Job nos habla de la mentalidad torcida y llena de mentalidad de un espíritu de miedo. Un ángel caído que acusa a Dios con mentiras y desprecia a los hombres, comparándolos con polillas que desaparecemos cuando morimos sin dejar rastro. Nos ven de forma despectiva al referirse a las normas humanas, nuestros cuerpos, que están hechos de barro. No vemos que haya ninguna forma de arrepentimiento en ellos. Y aquí está el mensaje que le da este espíritu a Elifaz. Al parecer,
de forma telepática. Dice el libro de Job, capítulo 4, versículo del 14 a 21. Ponga el asunto, es muy interesante. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que me dijo: ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, cuanto menos confiará en los seres humanos hechos, que habitan en casas de barro. Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde, y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrama la carpa y mueren en ignorancia. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los hijos de Dios pudieron procrear descendencia con mujeres? ¿Cómo? La parte más difícil de creer en esta historia es que ángeles caídos pudieran materializar en nuestra dimensión, tuvieron relaciones sexuales y pudieran tener descendencia híbrida, ángel caído humano. Tenemos diferentes escrituras en donde ángeles interactúan en nuestra dimensión, como los dos ángeles que interactuaron con Lot en Génesis capítulo 19, versículo 1, el ángel que liberó a Pedro en la prisión, Hechos capítulo 12, versículo 7, e incluso el autor del libro de Hebreos nos dice que mostremos hospitalidad a desconocidos porque podemos estar en contacto con ángeles sin saberlo. De esta manera sabemos que los ángeles que habitan en el reino espiritual pueden materializar en nuestra dimensión. A ver, leamos lo que dice Hebreos 13:2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Adicionalmente, tenemos el maná, Éxodo capítulo 16, que es una comida espiritual, un alimento de ángeles. Salmos capítulo 78, versículo 25, que se materializa en las montañas para que los israelitas se alimentaran durante 40 años en el desierto, como dice Éxodo capítulo 16, versículo 35. Este alimento no provenía de este mundo, sino del reino espiritual, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pero era tan real que una vez ingerido, proveía de todos los nutrientes y la energía que el cuerpo requiere, tal y como lo describe de la comida producida aquí en la tierra, en Juan capítulo 6, versículo 51. Inclusive podemos decir que la comida espiritual es mejor, como la comida de lo que dio el ángel del Señor al profeta Elías, que le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches. Esa es una linda historia que la lee en casa. 1 Reyes capítulo 19, versículo 5 al 8. Esa comida tan rica. También está el agua que bebieron los israelitas en el desierto. Era agua que provenía del reino espiritual y se materializaba a través de la roca y no de un manantial u otra fuente subterránea. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, escuche lo que dice. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla de cosas espirituales, no lo está haciendo en forma alegórica, sino que nos está hablando de cosas que no se originan en nuestras tres dimensiones especiales. Los hijos de Dios son ángeles que en su rebeldía hacia Dios encontraron la forma de materializarse en este mundo,
producir alguna clase de material genético y de procrear una descendencia corrupta con las mujeres de este mundo. Y a lo largo de la historia y en diferentes culturas se ha reportado un fenómeno conocido como incubo y sucubo. Estos son demonios que tratan de seducir a humanos. A veces simplemente los atacan sexualmente. En ocasiones se hacen pasar por hombres o mujeres atractivos, aunque a veces simplemente son sombras o figuras oscuras, o bien pueden tomar otras formas. Se piensa que estas experiencias tuvieron su origen con los hijos de Dios o con demonios. Las mujeres experimentan visitas nocturnas de incubos, quienes se aparecen como hombres jóvenes hermosos, quienes las violan. Y este fenómeno se puede repetir durante toda la vida de la persona. Y hasta donde entendemos, tienen su origen cuando la víctima o sus ancestros se han involucrado en alguna forma de ocultismo o brujería, como las prohibidas por el Señor en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Sin embargo, misioneros en China han reportado que estas apariciones demoníacas desaparecen cuando las mujeres reciben al Señor Jesucristo en sus corazones y comandan a los espíritus a que se vayan en el nombre del Señor Jesucristo. Qué buena noticia, ¿no es cierto? Una creación con más de 3 dimensiones. Hablemos de eso. Con los avances de la física cuántica, ahora sabemos que vivimos en un universo que teóricamente tiene más de 3 dimensiones especiales. El apóstol Pablo hace referencia a 4 dimensiones en Efesios capítulo 3, versículo 18. La anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Los físicos nos dicen que en teoría hay 12 dimensiones, 10 especiales, una fundamental, dimensión 0, y el tiempo. Por otro lado, Dios en su palabra nos dice que el cielo puede ser enrollado como un pergamino en Isaías capítulo 34:4, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Por lo que necesitamos más de 3 dimensiones para que esto sea posible. Efesios capítulo 3, versículo 18 dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ahora, si especulamos con un caso teórico en el que el humano embarazara a una mujer de 2 dimensiones, sus genes de color de piel, cabello y ojos quizá pasarían al bebé sin problema. Pero los ángeles del crecimiento, los genes del crecimiento en 3 dimensiones serían un problema en un mundo de 2 dimensiones. De forma similar, si uno de estos ángeles caídos embarazan a una mujer, su ADN debe estar diseñado para soportar en dimensiones superiores a la nuestra, resultando un bebé híbrido superhumano, un Nefil, singular del Nefilim en hebreo, que creciera con un tamaño gigantesco para compensar las dimensiones superiores en su ADN. La Biblia nos habla de unos gigantes que tenían 6 dedos en las manos y pies. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Vamos a leer. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un gigante con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. También este descendía de los gigantes, dice. Este es un ejemplo de un gigante que vivió después del diluvio, así como también Goliat, 1 Samuel 17:4, y sus hermanos, 2 Samuel capítulo 21, versículo 19, 1 Crónicas capítulo 20, versículo 5, y otros gigantes como el rey Og, Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Es probable que haya una mezcla de verdad y exageración en las historias de las mitologías como la griega, en la que se habla de dioses y semidioses, seres híbridos de ángeles caídos con humanos y animales. Es de lo que la Biblia nos habla acerca de las acciones de los hijos de Dios.
y su descendencia con los gigantes. Estos ángeles caídos volvieron a intentar corromper a la semilla de la mujer incluso después del diluvio, sabiendo que serían castigados en el Tártaro. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en la actualidad? Los hijos de Dios durante los días de Noé, hablamos de eso. Tal vez por esta razón Jesús nos estaba advirtiendo en Mateo 24:37 que en los últimos días volviéramos a estar como los días de Noé, que además de iniciar que la historia se volvería a repetir y que el mundo de nuevo regresaría al nivel de maldad que experimentó en tiempos de Noé, quizá también se refirió a que otro grupo de ángeles caídos, hijos de Dios, volvieron a corromper el ADN de la raza humana. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hoy la humanidad se está alejando del Señor de forma alarmante, justificando sus decisiones con una pseudociencia, con filosofías y otras religiones que corrompen a las personas física, mental y espiritualmente. Como consecuencia, la maldad del hombre se multiplica rápidamente, alimentada por los medios de comunicación que solo transmiten una propaganda demoníaca, preparando a las personas para que cada vez acepten más mentiras como la verdad, como a los alienígenas, al presentarlos como seres evolucionados, soportados en las teorías de Charles Darwin. Hoy en día existen la idea de que los extraterrestres son los únicos que pueden resolver los problemas que la humanidad tiene. Satanás está preparando el terreno para llevar a cabo un gran engaño, descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, en donde los hijos de Dios podrán hacerse pasar por extraterrestres e inclusive por nuestros creadores y brindarnos la solución a nuestros problemas a través del anticristo, quien pensamos que sea el híbrido humano con ADN de Satanás, el líder de los extraterrestres. Sí. Leamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. La venida del impío anticristo será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará un poder engañoso, gran engaño, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creen en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahora veamos cómo se está desarrollando esta agenda ante nuestros ojos. Por un lado, últimamente vemos que los medios promueven que un gobierno global es la solución que nos traerá paz y seguridad. Pero las profecías nos dicen que el anticristo va a ser líder de este gobierno que dominará al mundo. Todos estos programas son promovidos por las legiones de Satanás. Leamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, versículo 4, versículo 7 y 8 y versículo 13. Pongan atención. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, quienes siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es muy clara la palabra de Dios, muy clara. Ahora, Satanás utiliza estos engaños para desensibilizar a la gente con los medios, por lo que pensamos que, en realidad,
Una forma en la que actualmente los hijos de Dios están corrompiendo la simiente del hombre, su ADN, es a través de pasarse por extraterrestre. Hay miles de historias de personas que son secuestradas por estos seres y reportan en su mayoría dolorosos experimentos en sus órganos sexuales. Pero que algún alienígena que vive años luz de distancia querría venir hasta acá solo por secuestrar a unas cuantas personas, ¿por qué? Solo piense en el costo de viajar millones de kilómetros para venir a la Tierra a secuestrar a una persona para hacer experimentos. Económicamente no es costeable, ni lógico ni real. Es simplemente un engaño más del padre de la mentira. Más bien, estos alienígenas son ángeles caídos que habitan aquí mismo en la Tierra, pero en otra dimensión. No se trata de viajeros de otros planetas, como se nos quiere inculcar en nuestras mentes. A través de la mentira de los extraterrestres, los hijos de Dios están secuestrando a millones de personas alrededor del mundo, tal vez para obtener una nueva raza de gigantes, Nephilim, o tal vez en otro escenario podrán estar experimentando para que Satanás pueda transferir su ADN a la persona que él elija para ser el anticristo y que genéticamente se convierta en su simiente. De esta forma podría tratarse inclusive de un adulto, muy probablemente uno de sus adoradores, algún satanista con poder, dinero y con una mente depravada para hacer la voluntad del diablo y voluntariamente someterse a una transformación genética para convertirse en la bestia de Apocalipsis. Si estos experimentos son exitosos, Satanás ya no tendría que embarazar a una mujer y esperar a que el niño crezca. Otra forma en la que los hijos de Dios utilizan para corromper el ADN de la humanidad es a través de enseñar tecnologías de adicción genética y ADN recombinante a los científicos, quienes buscan mejorar a la humanidad curando enfermedades genéticas y buscando dar a las personas superpoderes. Estos ángeles caídos les han puesto en la cabeza ideas perversas a científicos susceptibles para que deliberadamente pequen contra Dios y su creación, sin darse cuenta de las consecuencias catastróficas de sus acciones al modificar el ADN que Dios nos dio, que lo hizo perfecto. Como ejemplo tenemos el coronavirus, que actualmente ha traído terribles consecuencias a nivel mundial, un virus creado en un laboratorio mediante manipulación genética y se ha convertido en una plaga. Esto es uno de los muchos desastres causados por este tipo de aberraciones. ¿Qué tan grave es el problema de la adicción genética? Es gravísimo, porque observe que en las escrituras nos dicen que ni siquiera se deben cruzar animales de especies diferentes, ni sembrar dos clases de semillas distintas en el mismo campo, y que ni siquiera deberían utilizar ropa que tenga hilos de materiales diferentes. Vea las etiquetas de la ropa que actualmente se utiliza y lamentablemente la mayoría son mezcla de hilos, mezcla de colores. Sí. Cómo el ser humano ha desobedecido la palabra de Dios, ha hecho todo lo contrario. Porque Satanás está allí manipulando. Con mucha mayor razón, todo esto que está haciendo los científicos y biohackers con sus experimentos genéticos es desastroso y una abominación e irreverencia para lo que el Señor nos ha dado. Es blasfemo y ridículo pensar que un humano pueda mejorar lo que por Dios nuestro Creador, lo que ha hecho Dios. Es ridículo. Nosotros no somos más que barro. ¿Sí? Mire, leamos lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 16.
¿Qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual a aquel a que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo: tú no me hiciste, ni una pieza de barro al que lo fabrica: no sabes lo que estás diciendo, dice. Isaías 45:9 dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: ¿qué torpe eres? ¿No tienes manos? Mire. Y Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 8. Es increíble cómo la palabra nos da la misma respuesta, ¿no? El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Y así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio el mensaje: oh Israel, ¿no pudo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Es lo Dios, Él sabe lo mejor. Lo único que estos científicos insensatos están logrando es corromper el ADN de las plantas con los alimentos modificados genéticamente, de animales y de la humanidad. Es justamente lo que Satanás ha querido hacer desde el principio, pero ahora el mismo hombre está haciendo este trabajo sucio. Levítico capítulo 19, versículo 19 dice: guardarán mis estatutos. No harás copular dos animales de especies diferentes. No sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semilla. Tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos. El transhumanismo busca llevar a la humanidad a su siguiente etapa de evolución. La marca de la bestia de la que habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, va a ser la mezcla del ADN del anticristo Satanás con el de las personas que recibirán la marca, a través de una tecnología de biología molecular conocida como ADN recombinante, que permite que un hombre o mujer de cualquier edad pueda modificar genéticamente su cuerpo con solo aplicarse la nueva secuencia de ADN denominada como si fuera una vacuna. Este proceso va a ser irreversible, al punto de que las personas que tomen la marca de la bestia no serán aceptadas en el reino de Dios porque se convirtieron en néfilis, gigantes. Considere si el ADN del hombre se modifica solamente un 1% de la secuencia. Dejamos de ser humanos y no sabemos qué consecuencias espirituales tenga esto. Podría ser que el trabajo de Jesucristo en la cruz ya no nos salve, porque seríamos otra especie. Bueno, no lo sabemos. Por ejemplo, la diferencia entre ADN del hombre y de un chimpancé es solo el 1.2%. No permita que nadie le cambie su genética por atractivo que pudiera parecer verse más joven, ser más musculoso o fuerte, tener visión nocturna, etc. O con el pretexto de curar alguna enfermedad o discapacidad con las llamadas terapias genéticas, porque las repercusiones pueden ser eternas. Apocalipsis 13:17 dice: para que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, la cual es de hombre,
de la bestia o el número de su nombre. Para ir terminando este tema, nos gustaría mencionar que la interpretación de que los hijos de Dios son ángeles caídos nos ayuda a comprender mejor el correcto juicio de Dios cuando ordenó el diluvio para acabar con esta maldad demoníaca en la que cayó la humanidad bajo la influencia de ángeles demoníacos. Y como veremos más adelante, también nos aclara la aparición de múltiples gigantes en los pasajes que ocurrieron después del diluvio. Inclusive todos los extraños fenómenos que están ocurriendo hoy en día, como los extraterrestres. Todos estos eventos no son nada nuevos. Son los mismos hijos de Dios que han pecado en contra del Señor en repetidas ocasiones y solo los hemos cambiado de nombre. Ellos forman parte de la batalla espiritual para la que debemos estar listos en todo momento, como dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Y más adelante, de revestirnos con la armadura de Dios para podernos guardar de estos graves problemas, graves pecados. ¿Sí? ¿Qué le parece? Estas verdades de la palabra de Dios. Muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante estas verdades de la palabra de Dios. Qué cosa, ¿no? Cómo el hombre, el ser humano se ha corrompido, se ha dejado corromper, por alejarse de los caminos del Señor. Pero hoy es tiempo para volver a los caminos del Señor. La misma palabra dice que hoy es el día de salvación. Por eso nosotros nos preocupamos por en cada video ponerles lo que se llama la oración de fe. E inclusive ya hicimos un video que vamos a subir al canal, cómo ser salvos, que se llama el plan de salvación. Esperamos que usted lo pueda escuchar. Pero aquí, como en cada video, le ponemos lo que llamamos la oración de fe, cómo aceptar a Jesucristo para que Él cambie, Él nos proteja de esta grave maldad que está ocurriendo en el mundo. Repita la oración con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. No solo de palabra, sino de hechos también. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Sosténgase en Cristo, que crezca en el conocimiento del Señor, meditando todos los días en la palabra de Dios, buscando que el Espíritu Santo le dé la sabiduría necesaria para entender y poner en práctica esa palabra. Y una vez puesta en práctica, predicarla a otros. Otros necesitan saber también estas maravillosas verdades que edifican nuestras vidas. Tenga tiempo de alabanza. Alabe al Señor Dios Todopoderoso, porque Él tiene una vida diferente para nosotros y mañana la vida eterna. Ore, converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder. Y le invitamos a la iglesia que hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Tu palabra, Señor, que cada día nos enseña. Tu palabra, Señor, que está allí presente, ahora enseñándonos cómo la maldad corrompió al mundo, ¿sí? Cómo Satanás ahí intervino, Señor, pero al mismo tiempo dándonos un plan de salvación, regalando a tu Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso saberlo, Señor. Y demuestra que nos amas, que amas a tu creación, Señor. Por eso te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre, te exaltamos y te decimos que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Al mismo tiempo te pedimos, porque esta palabra va a ser llevada por todas las partes del mundo y no va a regresar vacía. Las personas van a escuchar y va a producir cambio. Las personas van a aceptar a tu Hijo, Señor, al Señor Jesucristo, para que seamos salvos, Señor. Oh Señor, gloria sea tu nombre, mi Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan saber estas verdades. Que nosotros desde acá oraremos por ustedes y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.